Queridos hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden comprender por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les he dicho que tomarán de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. En la Santa Iglesia estamos celebrando la fiesta o la solemnidad de la Santísima Trinidad. Por tanto, les propongo dos momentos de reflexión. Primero, sacar algunas ideas para nuestra vida de fe de los textos que acabamos de escuchar. Y el segundo, en sí, reflexionar sobre la Santísima Trinidad. ¿Qué cosa tiene que ver con nuestra vida de fe? ¿Está bien? Dos momentos de reflexión, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos con el primer momento, con los textos. ¿Qué cosa hemos podido escuchar el texto o que algún mensaje que tenemos que llevarnos a nuestra casa, ¿no? Porque todos estamos presentes y todos tenemos que escuchar la palabra de Dios, no solamente el cura tiene que hablar. Sí que a veces los padres allá predican todo, ¿no? Pero hay que hacer algo distinto también. Por tanto, yo les pregunto, a ver, tal vez de la primera lectura no se acuerden, pero del Salmo y de la segunda lectura yo creo que sí, porque era algo muy sencillo de comprender. A ver, del Salmo comenzamos. ¿Qué decía el Salmo? Era una poesía hermosísima que decía: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? Dice el Salmo. El Salmo dice claramente: yo cuando miro las estrellas, yo cuando miro el cielo, la luna y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes, Señor, de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Así dice el Salmo. ¿No has escuchado eso? Así decía el Salmo, mira. Una poesía hermosísima donde nos hace reflexionar qué es el ser humano realmente. Y nos da dos definiciones importantes. Dice que el Señor nos ha creado poco inferiores a los ángeles. O sea, casi somos ángeles. O sea, para Dios somos lo más preciado y nos ha creado lo máximo somos. Casi somos ángeles, pero nos ha creado poco inferior a los ángeles y nos ha dado dos cosas importantes. Dice que nos ha coronado de dignidad y de gloria. Eso nos dice el Salmo. ¿Ya? Y la segunda lectura, a ver, de Romanos, hemos escuchado, de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 está. ¿Qué dice? A ver. Dice que fuimos salvados por la fe. Fuimos justificados por la fe y gracias a la fe en Jesucristo tenemos la gracia y la gloria y la esperanza, nos dice Romanos. Después dice, es por la fe que nosotros también pasamos las tribulaciones. Después de las tribulaciones dice que viene la constancia. Y después de la constancia viene la virtud. Después de la virtud dice que viene la esperanza. Y la esperanza no defrauda, nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque en nuestros corazones tenemos el amor de Dios. Nos ha sido, digamos, derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso nos dice Romanos. Entonces, aquí hay una cosa muy importante también, queridos hermanos y hermanas. Nosotros somos hombres de fe, por eso estamos mujeres de fe, son ustedes, por eso estamos sentados aquí. Si no, pues no estarían aquí. Entonces, dice que en la vida vamos a tener tribulaciones. ¿Tienes problemas o no en tu casa? Obviamente que sí, ¿no? Tal vez ustedes no, pero yo como cura tengo a veces problemas, tengo dificultades, tengo crisis a veces también, ¿no? Entonces vamos a pasar tribulaciones, problemas, dificultades. Pero como somos hombres y mujeres de fe, vamos a asumir esto de una manera distinta. Es que no vamos a llorar con los problemas. No se acaba el mundo con los problemas, con las dificultades, sino que vamos a asumir de manera distinta esas dificultades. Así dice Pablo a los cristianos de Roma. Vas a tener dificultades, problemas, pero tienes que ser constante en eso. Entonces, cuando hay dificultades, problemas, nos lleva a la constancia. ¿Y qué cosa es la constancia? ¿Qué es la constancia, caballero? Ajá, muy bien, ser permanente, perseverante, lograr una meta, ¿sí o no? Un proyecto que te has planteado, es ser perseverante, ser constante.
¿no? Entonces dice que el hombre de fe, cuando tienes fe, pues tienes que ser constante con lo que te planteas. En tu familia, pues tienes que ser constante. Con tus proyectos tienes que ser constante. Con tus estudios tienes que ser constante. Con tu trabajo también perseverante hasta lograrlo. Nunca desanimarse. Y esa constancia dice que nos trae la virtud. ¿Y qué cosa es la virtud? La virtud es una capacidad que todos los seres humanos tenemos para hacer el bien. Es la virtud. Y la virtud dice que nos trae otra palabrita interesante. La esperanza. ¿Y la esperanza qué es? Una virtud teologal que Dios nos da, pero la esperanza sobre todo, dice que la esperanza, el texto nos dice que la esperanza nunca defrauda, o sea, la esperanza dice que nunca te falla, siempre es permanente y constante. Entonces, como se dan cuenta, en el texto, pues, pareciera que es algo así, nomás, no sé, el cura no tiene que explicar, no, sino que tiene que ver muchísimo con nuestra vida, ¿sí o no? Son palabritas importantes que pueden transformar tu vida, si es que realmente hoy día crees en la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la segunda lectura, Romanos, capítulo 5. El Evangelio, eso sí, no me defrauden, ¿ya? El Evangelio, lo que he leído yo, a fuerte voz. A ver, ¿qué dice el Evangelio? Muchas cosas para comprender, pero por ahora Jesús no nos va a decir, porque va a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a hacer comprender todas estas cosas, nos dice el Evangelio de Juan. Yo les enviaría al Espíritu Santo, Él les explicará, les dará a conocer toda la verdad. Eso nos dice el Evangelio que acabo de escuchar. Muy bien, entonces, en la primera parte no estaban atentos ya. En la próxima, por favor, van a estar atentos. Entonces tienen que participar también. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que en nuestra vida, en la vida de la iglesia, ustedes saben que estamos celebrando la sinodalidad. Están haciendo, ¿no? El mundo de la iglesia dice que no solamente el cura es la iglesia, sino que también el fiel, todo el pueblo de Dios tenemos que participar, tenemos que llevar algún mensaje para nuestra casa, algo tienes que llevarte de esto. No es solamente vienes, escuchas al cura aburrido, está durmiendo, no, sino que tienes que llevarte algo a tu casa, una palabrita siquiera. Si no, pues ¿qué sentido tendría? Puro vos estarías perdiendo aquí tu tiempo, mejor pues ponte a cocinar, no sea a salir a la calle. Pero tienes que llevarte de aquí pues algo, un mensaje de vida, de esperanza. Entonces, atento en la próxima. El segundo momento, pasamos al segundo momento. ¿Qué cosa es la Santísima Trinidad? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, así define la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es misterio de la Santísima Trinidad, es el centro de la fe y de la vida cristiana, dice, que es lo esencial de la fe y de la vida cristiana. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ya? Sí, Padre, ¿y eso qué cosa tiene que ver conmigo? Es un misterio, yo no puedo comprender. Tiene que ver muchas cosas, pero primero déjame explicarte de que nosotros cuando rezamos, después de la homilía, los domingos generalmente rezamos el credo. Y en el credo, ¿cómo hacemos? ¿Qué decimos en el credo? A ver, aquí están atentos. ¿Cómo comenzamos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. Eso decimos primero. Luego decimos también, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y al final también el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y así decimos, ¿no? Entonces aquí estamos profesando las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De estos qué cosas son? ¿Son tres dioses? No, solo un solo Dios, ¿no? El Padre, ¿qué hace el Padre? El Padre crea, ¿no? El Padre crea, queridos hermanos y hermanas. Entonces, nosotros, pues, gracias al Padre existimos y gracias al Padre, pues, tenemos el inicio y el fin de nuestra vida. ¿Y por qué nos ha creado? ¿Porque es malo? No, porque es bueno. Un Dios bueno nos crea por puro amor, nos ha creado. Y ahora, ¿qué está haciendo Dios? También este Dios Padre sigue creando en nuestra vida. En otras palabras, Dios Padre hoy día también quiere crear y es capaz de hacer nuevas las cosas que estás pensando, que estás haciendo. Dios Padre, de hecho, va a crear. Su función es crear de Dios. Y del Hijo, Dios nos ha mandado después a su Hijo, lo más preciado que tiene Dios. Dios Padre nos ha mandado a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué cosa hace Jesucristo? ¿Qué cosa nos ha dado Jesucristo? A ver, Jesús. Dios nos ha dado a su Hijo, pero ¿qué cosa qué hace Jesucristo? Nos ha liberado de pecado y de la muerte, ¿ya? Sobre todo del pecado y de la muerte nos ha liberado Jesucristo, ¿no? Nos ha salvado. Entonces ahora ya somos, pues, libres. Como dice Pablo, ya no somos, pues, hijos del esclavo, sino que somos hijos libres, que nos hace ser abad, que nos dice ser padre. Eso somos, libres, queridos hermanos y hermanas. Dios nos ha liberado, Él ha vencido la muerte, el pecado. Y ahora todos nosotros somos pues libres. Luego,
Jesús también nadie ha visto a Dios, pero Jesús nos ha mostrado a Dios, cómo es realmente el Padre. Nos ha mostrado con sus gestos, con sus palabras, con sus predicaciones, nos ha mostrado que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es compasión, que Dios es alegría, no tristeza. Eso nos ha mostrado Jesús de Nazaret con su vida. Luego Jesús se va al cielo, no es que se va pues, al cielo, no está, sino que también está en nosotros presente, ¿no? Pero luego Jesús nos manda al Espíritu Santo. ¿Para qué? Espíritu Santo para que nos pueda acompañar toda nuestra vida, pero sobre todo para que pueda transformar nuestra vida. En otras palabras, todos desde aquí nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo en las tres personas divinas, ¿no? Entonces tenemos Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo que la gente no se le cree eso. Vive triste, amargado de su vida. ¿Por qué? Porque no, o sea, tiene al Espíritu Santo, pero no se le cree, pues. No, entonces, otra cosa sería cuando tú vives con el Espíritu Santo, siempre pensando en lo positivo, porque el Espíritu Santo eso es lo que hace, transforma nuestras vidas. Nos da alegría, nos da fuerza, nos da energía el Espíritu Santo, queridos hermanos y hermanas. Eso es lo que nosotros creemos en tres personas: Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Eso profesamos en nuestra vida de fe. Eso nos enseña dos cositas, ¿ya? Esas tres personas nos enseñan dos cositas importantes. Primero, la comunidad. En otras palabras, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son tres dioses que viven peleando, ¿no? Sino que viven en unidad, en comunidad. Eso es lo que nos enseña, la unidad y la comunidad. Todos aquí presentes estamos llamados a formar una comunidad, a generar comunidades de vida, no de división, no de separación. Igualito en tu familia, tienes que ser reflejo de la Trinidad. Así como estas tres divinas personas viven en unidad, así tú también tienes que vivir en tu vida familiar, en tu trabajo, en la iglesia, y en nuestro país. ¿Y qué cosa hay cuando hay división? Hay problemas, discordias. Entonces eso no quiere pues Dios, quiere la unidad, la comunidad. Eso es lo que tiene que ver muchísimo entonces la Santísima Trinidad. No es solamente un misterio que los curas saben, no sé qué cosa hablan, no entiendo tonterías. No, tiene que ver muchísimo con tu vida, ¿sí o no? O sea, muchísimo, porque tú resulta que estás llamado a ser reflejo de Trinidad, reflejo de unidad, reflejo de comunidad. Entonces, eso es nuestra primera tarea, queridos hermanos y hermanas, cuando celebramos la Santísima Trinidad. Y todos los días tenemos que recordarlo eso, no solamente hoy día. Hay veces, pues, generalmente en las familias hay peleas, igual en la iglesia también hay divisiones, cosas o estilos, cada una de sus tonterías. Pero pues estamos llamados siempre a formar unidad, a dialogar, a conversar, porque eso nos llama a Dios, eso nos enseña a Dios. Vivir en amor. Luego, segunda cosa, es también recordar la Santísima Trinidad, o celebrar la Santísima Trinidad, es celebrar el amor. Porque San Agustín nos dice claramente, dice que, él define así: donde hay amor, hay Trinidad. ¿Por qué? Porque resulta que el Padre es el que ama, el Hijo es el amado, y el Espíritu Santo es el amor. Así define San Agustín la Trinidad. Donde hay Trinidad, hay amor. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, ¿y qué cosa es el amor? Me dirás. El amor es vivir a la manera de Jesús. Así yo puedo definir el amor. Vivir a la manera de Jesús. ¿Cómo? Entregándote, luchando por la justicia, haciendo bien las cosas, siendo coherente con tu vida. Es el amor, queridos hermanos. No solamente es hablar que el amor es sentimiento, oh, qué bonito. Cualquiera puede hablar esas cosas. Todo el mundo puede hablar de las cosas, sobre todo el amor es así como Jesús lo demostró con sus obras. Ese es el amor. Entonces, celebramos la Santísima Trinidad sobre todo por estas dos cosas importantes. Primero, por la unidad y la comunidad. Y todos estamos llamados a formar comunidad, a formar una unidad en nuestra familia, en la iglesia y en el mundo también. Segundo, vivir el amor. O sea, a estilo de estas tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no viven peleando, sino que viven en armonía y sobre todo en el amor. Eso es celebrar la Santísima Trinidad.